Hola, soy Edgar y esto es En mi biblioteca, donde exploramos mundos literarios fascinantes. En el programa anterior navegamos por aguas apocalípticas con The Last Ship de William Brinkley, una novela que imaginó la esperanza en medio del holocausto nuclear. Hoy viajamos a un territorio literario completamente diferente, pero extraordinario, aunque lo más extraordinario es la historia de la autora. Debo confesar que este libro me llegó de la forma inesperada. Escuché sobre él en un podcast sobre el famoso manuscrito Voynich, ese documento medieval indescifrable lleno de plantas imposibles y símbolos misteriosos. Resulta que la autora de esta novela revolucionaria estaba casada con el hombre que descubrió ese manuscrito, una conexión fascinante que me llevó a explorar una de las historias literarias más extraordinarias del siglo XX. The Gadfly, publicada en 1897, es protagonista de uno de los fenómenos literarios más extraños y asombrosos de la historia moderna. Una novela victoriana sobre revolucionarios italianos que se convirtió en lectura obligatoria para millones de ciudadanos soviéticos, vendiendo más de 5 millones de copias en la antigua Unión Soviética, mientras permanecía prácticamente desconocida en su tierra natal. Es literalmente la novela que conquistó el alma soviética, pero que la Iglesia Católica prohibió en Irlanda. Ethel Lillian Bull nació en 1864 en Cork, Irlanda, bajo circunstancias extraordinarias que marcarían su conciencia revolucionaria. Era hija de George Bull, el matemático que inventó la lógica booleana, y de Mary Everest Bull, una filósofa feminista y sobrina del homónimo del monte Everest. Cuando George Bull murió de fiebre 6 meses después del nacimiento de Ethel, la familia se sumió en una pobreza devastadora. Ya de por sí la historia de esta mujer es increíble. El trauma infantil que siguió parece salido de una novela gótica. Enviada a los 8 años a vivir con su tío Charles Bull, quien según los registros familiares era un fanático religioso y sádico que golpeaba regularmente a los niños, Ethel regresó a Londres a los 10 años completamente transformada. Se vestía enteramente de luto negro y se hacía llamar Lily, permaneciendo en este luto simbólico por la condición del mundo hasta su matrimonio. A los 18 años, una pequeña herencia le permitió estudiar música en Berlín, pero fue de regreso en Londres donde comenzó su verdadera educación revolucionaria. Sergei Stepniak Kravchinsky, un revolucionario ucraniano que había asesinado al jefe de la policía secreta rusa, le enseñó ruso y le introdujo a la vibrante comunidad de exiliados de Londres. De 1887 a 1889, trabajó como institutriz en San Petersburgo, viviendo con familias revolucionarias y proporcionando asistencia médica a los pobres, mientras se asociaba con el movimiento revolucionario Narodnik. Su compromiso político se intensificó al regresar a Londres. Cofundó la Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa, ayudó a editar publicaciones revolucionarias e hizo peligrosos viajes en solitario a Ucrania para organizar operaciones de contrabando y literatura revolucionaria prohibida. Para los años de 1890, se había convertido en una figura central en la Red Revolucionaria Internacional de Londres, conectando movimientos de liberación irlandeses, rusos, polacos e italianos. En 1890, Ethel conoció al hombre que se convertiría tanto en su esposo como en su conexión con uno de los mayores misterios de la historia. Michał Hapnak-Wojnik era un noble polaco que había escapado dramáticamente del exilio siberiano, viajando a través de Mongolia y China para llegar a Londres. Nacido en Lituania en una familia aristocrática, había estudiado química en la Universidad de Moscú antes de unirse a actividades revolucionarias en Varsovia. Su arresto en 1886 por intentar liberar a conspiradores condenados lo llevó a trabajos forzados en Siberia, en Tunka, cerca de Irkutsk. En 1890
ejecutó una fuga audaz que habría impresionado a Alejandro Dumas. Viajó miles de millas a través de territorio hostil hasta Hamburgo, luego a Londres. Para 1895, él y Ethel vivían juntos y se casaron en 1902. Se naturalizó como Wilfrid Michael Voynich y se estableció como uno de los comerciantes de libros antiguos más exitosos de Londres. Este cambio de carrera resultaría históricamente significativo. En 1912, en Villa Mondragón, cerca de Roma, Wilfrid compró una colección de manuscritos a jesuitas con problemas financieros. Entre ellos había un códice medieval de 234 páginas, cubierto de escritura indescifrable e ilustraciones misteriosas, que llevaría su nombre para siempre, el manuscrito Voynich, quizás el código sin descifrar más famoso del mundo. Durante casi 5 décadas, la pareja vivió con este misterio criptográfico en su hogar. Ethel lo heredó después de la muerte de Wilfrid en 1930, y con la asistente Anne Neal hizo esfuerzos conocedores y concertados para descifrarlo. Los temas del manuscrito sobre conocimiento oculto y símbolos misteriosos influirían sutilmente en sus obras literarias posteriores. Hasta este punto puedo decir que la historia de esta mujer y su esposo me ha parecido más fascinante que la novela. Pero este podcast se trata sobre literatura, entonces hablemos sobre el libro en cuestión. Aunque honestamente quisiera seguir hablando sobre la vida de estas personas y sus allegados. The Gadfly, publicada en 1897, emergió del profundo entendimiento de Ethel sobre psicología revolucionaria y su fascinación romántica con el movimiento de liberación italiana de Giuseppe Mazzini. Ambientada durante el Risorgimiento de 1840, la novela sigue a Arthur Burton, un joven inglés que estudia para el sacerdocio y se desilusiona tanto con la religión como con la autoridad cuando descubre que su querido mentor, el cardenal Montanelli, no es quien dice ser. La crisis de fe de Arthur desencadena una transformación completa. Después de fingir su suicidio, huye a Sudamérica, regresando 20 años después como Felice Rivares, apodado The Gadfly, o el Tábano en español, por sus sátiras políticas mordaces. Ahora físicamente marcado, es decir, está cojo, no tiene dedos, tiene heridas faciales y tiene tartamudez, encarna el costo del compromiso revolucionario. La estructura de la novela paraleliza deliberadamente la narrativa religiosa mientras invierte su significado. La escena de ejecución de Arthur refleja el martirio cristiano, pero sus palabras finales rechazan el consuelo espiritual. Sal de esta iglesia plagada de peste, ven con nosotros hacia la luz. Este feroz anticlericalismo, combinado con temas de sacrificio individual para la liberación colectiva, resultaría profético para las batallas ideológicas del siglo venidero. La técnica literaria de Ethel empleaba convenciones melodramáticas victorianas, es decir, revelaciones dramáticas, identidades disfrazadas, clímax emocionales, pero las infundía con sentimiento revolucionario auténtico extraído de sus experiencias personales. Investigaciones recientes han revelado una conexión fascinante que añade intriga de espionaje a los orígenes de The Gadfly. Según el periodista Robin Bruce Lockhart, Ethel tuvo una aventura con Sidney Reilly, legendario as de espías en Florencia en 1895. Evidencia de 2016 confirma que ocurrió algún tipo de asunto entre ellos, y Reilly supuestamente le reveló sus actividades de espionaje. Esta conexión es crucial porque Ethel basó el personaje de Arthur Burton en las experiencias de Reilly, incorporando elementos de su trabajo real de espía en su revolucionario ficticio. Sidney Reilly, nacido Georgy Rosenblum en Ucrania, se había reinventado múltiples veces y operaba a través de Europa usando varias identidades, exactamente como la transformación de Arthur Burton en The Gadfly. Sin embargo, el historiador Andrew Cook
sugiere una posibilidad más oscura. Riley puede haber estado reportando las actividades políticas de Ethel a William Melville, de la rama especial de la Policía Metropolitana. Esto significaría que el modelo para su héroe revolucionario estaba simultáneamente traicionando su red revolucionaria a la inteligencia británica. Y con esto hago énfasis nuevamente en que la historia de estas personas, de esta mujer y todos los que la rodeaban, es mucho más fascinante que la historia que se cuenta en el libro, al menos a mi punto de vista. La recepción de la novela creó una de las divisiones culturales más dramáticas de la literatura. En Irlanda y Gran Bretaña, la Iglesia Católica la prohibió por su retrato blasfemo de un cardenal con un hijo ilegítimo, y cayó en relativa oscuridad. Pero en Rusia, The Gadfly encontró su momento ideológico perfecto. Para el lugar que era, las cifras son asombrosas. 5 millones de copias vendidas a través de 107 ediciones en 22 idiomas de la Unión Soviética, con al menos 60 ediciones en idioma ruso, siguiendo a la revolución de 1917. Se convirtió en lectura obligatoria a través de todo el sistema educativo soviético, desde escuelas primarias hasta universidades, clasificándose junto a las obras de Maxim Gorki en la política cultural oficial. ¿Por qué los lectores soviéticos abrazaron tan completamente esta novela victoriana de autora irlandesa? La respuesta radica en un alineamiento ideológico perfecto. El rechazo de Arthur Burton a la autoridad religiosa coincidía con el ateísmo soviético. Su disposición a morir por principios revolucionarios encarnaba los ideales del martirio comunista. Su transformación de idealista ingenuo a revolucionario endurecido proporcionó la plantilla para la literatura realista socialista. Como señala la crítica literaria soviética en el libro de Cómo se templó el acero de Nikolai Ostrovsky, la novela definitoria del heroísmo soviético fue directamente inspirada por The Gadfly. Las adaptaciones culturales fueron extraordinarias. Dmitri Shostakovich compuso su famosa suite del Gadfly para la adaptación cinematográfica soviética de 1955, con el movimiento Romance volviéndose independientemente popular mundialmente. En la descripción de este podcast se encontrarán los enlaces a la película y a la pieza musical. Ambas están en YouTube y la película tiene subtítulos en español. Quizás el aspecto más conmovedor de esta historia es que Ethel permaneció completamente inconsciente de su masiva popularidad soviética hasta 1955, cuando fue visitada por diplomáticos rusos en Nueva York. A los 91 años, súbitamente descubrió que era una de las autoras más queridas en la Unión Soviética. Como documenta el investigador Nick Pelling en su blog Cypher Mysteries, Adlai Stevenson ayudó a asegurar $15,000 en regalías atrasadas para Ethel en 1956. Sus años finales trajeron una avalancha de fama previamente desconocida. Recibía correo de fans diariamente desde la Unión Soviética, visitas del Ballet Bolshoi y saludos oficiales de la delegación soviética en la ONU. Esta revelación tardía resaltó la extraordinaria transferencia cultural que había ocurrido. Una novela que luchó por reconocimiento en su contexto nativo se había convertido en un texto fundacional de la cultura soviética, moldeando generaciones de revolucionarios, artistas y ciudadanos ordinarios a través del país más grande del mundo. Según registros soviéticos, los cosmonautas Valentina Tereshkova y Yuri Gagarin citaron a The Gadfly como inspiración personal. En 1970, la astrónoma soviética Tamara Mikhailovna Smirnova nombró un asteroide, el 2032 Ethel, en su honor. La evaluación crítica contemporánea revela la tensión entre la influencia política de The Gadfly y su mérito literario. Los académicos modernos notan problemas significativos de la técnica, lo que la crítica Frances Wood describe como decir en lugar de mostrar, elogios excesivos de protagonistas sin demostración concreta,
y lo que algunos críticos llaman técnica de escritura amateur. Las convenciones melodramáticas victorianas de la novela se sienten ya fechadas para lectores contemporáneos, y el contenido racial problemático previamente censurado en traducciones ahora requiere contextualización crítica. Sin embargo, el poder emocional de la obra permanece innegable. Lectores recientes la describen como la novela decimonónica más salvaje de la que nunca has oído hablar, y elogian su realismo psicológico al retratar el compromiso revolucionario. Su influencia en el género de ficción de espías a través de la conexión Sidney Riley que lleva a James Bond demuestra un impacto cultural duradero más allá de sus temas políticos. Bertrand Russell la llamó la novela más emocionante que he leído en idioma inglés, mientras que D.H. Lawrence y Jack London admiraron la obra. George Bernard Shaw la adaptó para el escenario en 1898, aunque llamó a su propia versión una parodia impactante. Vivir con el manuscrito más misterioso del mundo durante casi 5 décadas influyó sutilmente en el desarrollo literario posterior de Ethel. Sus novelas después del 1912 muestran un uso incrementado de elementos crípticos, personajes con conocimiento oculto y trasfondos misteriosos. Una novela de ella, llamada Uninterrupted Friendship, de esa década, explora el pasado sudamericano oculto de The Gadfly, mientras que su novela final, Put Off Thy Shoes, de 1945, presenta una crónica multigeneracional con historias familiares secretas. Entonces, con Uninterrupted Friendship, existe una especie de precuela-secuela o un relato alternativo a los eventos que no se vieron en The Gadfly. Los paralelismos temáticos entre el indescifrable manuscrito Voynich y The Gadfly son intrigantes. Ambos tratan con conocimiento oculto peligroso para la autoridad establecida, sistemas de comunicación críptica y conexiones del Renacimiento italiano. Las imágenes alquímicas del manuscrito hacen eco de los temas de transformación y sabiduría secreta de la novela. Hoy, The Gadfly ocupa una posición inusual en la literatura mundial. Como mencionaba, la suite The Gadfly de Shostakovich permanece internacionalmente popular. Usada en la serie de la BBC de 1983, Riley, Ace of Spice, mientras que la novela misma experimenta un modesto renacimiento a través de ediciones de prensa pequeñas e interés académico especializado. La relevancia continua de la novela radica en su exploración presente de temas que permanecen urgentes: el conflicto entre conciencia individual y autoridad institucional, el costo personal de compromiso político y la tensión entre fe e ideología. Su legado se extiende más allá de la literatura hacia movimientos revolucionarios mundiales. La novela influyó la literatura comunista china, más de 2 millones de copias vendidas, inspiró a prisioneros republicanos irlandeses durante la Guerra Civil y proporcionó una plantilla para narrativas de heroísmo revolucionario a través de culturas. The Gadfly representa un fenómeno literario único, una obra cuyo impacto político excedió con creces su logro artístico, creando una de las divisiones culturales más dramáticas de la historia entre el este y el oeste. La biografía extraordinaria de Ethel Lillian Voynich, conectando genio matemático y comunidades de exiliados revolucionarios, redes de espionajes y misterios criptográficos, produjo una novela que capturó el espíritu revolucionario de todo un siglo. Al principio encontré aburrido este libro y lo sostengo, pero no entendía por qué había sido tan famoso en Rusia. Ahora comprendo que su poder no radica en la perfección literaria, sino en su autenticidad emocional y sinceridad revolucionaria. Es la historia de una novela olvidada irlandesa que se convirtió en lectura obligatoria para millones de ciudadanos soviéticos, revelando el poder impredecible de la literatura para inspirar a través de fronteras culturales. En nuestro momento actual de cuestionamiento institucional y agitación política en varias partes del mundo, The Gadfly ofrece tanto perspectiva histórica
como relevancia contemporánea, sus temas de fe versus ideología, conciencia individual contra poder institucional y el costo del compromiso revolucionario hablan a luchas continuas por justicia y verdad. En nuestro próximo programa exploraremos un territorio completamente diferente con Legion of the Damned de Sven Hassel, sumergiéndonos en las controversiales memorias de guerra que han vendido millones de copias mientras generan debates feroces sobre verdad histórica y ficción bélica. Hasta pronto.